Ya se está viendo por streaming, por YouTube, lo pueden estar viendo por Facebook. Están los hermanos Silva en el estudio. Lo vamos a presentar primero por orden cronológico. Epa. Daniel Silva, bienvenido, buen día, gracias, dirigente sindical, delegado de la UOM Chacabuco. Buen día, Dani, podés hablar si querés. Buen día, Caco, ¿cómo estás? Bien. Gracias por el espacio. Trajiste a tu hermano menor. Sí. Traje a mi hermanito, sí. Gabriel Silva, abogado, buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Qué lindo tenerlos a los dos acá. Sí. No sé si alguna vez compartieron alguna nota, supongo que sí. Sí, ¿no? Hemos compartido varias. Mirá Sí, vos. pero no me deja hablar. Y eso Es que te gusta. difícil eso, claro. Y eso que te gusta, vos Acá hablar. nos competimos, Gabriel, a ver quién habla más, ¿viste? Nos vamos Nos pisando. pasa a todos, Pero somos pará. todos charlatanes. Gabriel, ¿vos hablás más que Daniel? A mí me gusta hablar, Claro. pero de lo que conozco. Eso Bien. iba a decir, de lo que te gusta o de... Claro. Pero digo, Yo hablo de cualquier cosa. Hablemos sin saber, ¿no? Está por todos lados, el hablemos sin pero saber. viste que está muy de moda. Sí. Sí, claro, totalmente. Bueno, gracias por venir a los dos. Sí. No, por favor. Gabriel, hermano menor de Daniel Silva. 3 años se llevan de diferencia. Sí, no, él era el hermano del medio. Es Bien. menor que yo, pero es el del medio. Hay Tenemos una intermedia. una hermana menor Sí. que se Ah, llama Alejandra. claro. Y en honor a la verdad, la que manejaba la familia era ella. Mirá vos, como siempre, las mujeres, ¿no? Manejando, claro, Ah, eso claro. es. No era la preferida de mamá, entonces. Hacía lo que quería. No lo que quería, pero sí lo que mamá le dejaba. Bien. Claro, mirá vos. Nosotros no, estábamos totalmente censurados. A ustedes dos Mirá. los tenían medio cortitos. Igual que pensé que venía a otra charla, pero bueno, está sacando reclamos de No, pará que yo se lo anticipé, ¿eh? 50 años para atrás. Yo le No, digo, no, no. vamos a hablar Igual- un poquito de la familia, Sí. vamos a No, hablar. bárbaro. Vamos a hablar porque ya que los tenemos a los dos acá, está bueno esto de conocerlos. Era muy evidente la diferencia porque en todas las familias se nota. Nosotros cargamos también, ¿no? A cada uno. Yo 3 años con mi hermano igual que ellos. ¿Y Me había llevo. diferencia o era el Mucha favorito? diferencia, no, mucha diferencia en el sentido de que al estar tan próximos, Sí. yo quería ir con él a todos lados. Claro. Y él te quería sacar no me- encima a no, todos bien. lados. Bueno, pero eso pasa en todas las familias, que al más chico lo llevaban o Sí. lo embocaban con el más grande. Tal Bueno, cual. claro, y el compromiso ese que el hermano reniega, el más grande, ¿no? Sí, Y- no quiere, no quiere, claro. más ¿Y en este vale. caso era igual así? Sí, ¿Vos te, seguramente. vos te querías prender en la joda En con la los playa. amigos? Pero claro, pero 3 años a determinada edad es mucho. Sí. Claro. Delphi, ¿cuánto te llevas con También Diego? tiene 3, sí, pero bueno, yo soy mujer, el varón tenía otros Claro, planes. claro, digo. claro. Sí me destruía todo. O sea, el plan de mi hermano era jugar con sus amigos destruyéndome las Barbie, las casitas, las cosas. Te cortaba la cabeza, Nada, las patas, sí, los en vestidos. algún momento mi vieja, si invitaba amigos, cerraba la puerta de la pieza Tuya. con llave. Para que no se metan a romper Claro, cosas. como que sacaba algunos juguetes y bueno, les decía, Juan con esto. Nada más. Y no había otra opción. Mirá vos, mirá Era un vos. terremoto Y no, en proceso. Era un plaga. La gente lo Y veía y... tan bueno que se lo ve, ¿no? A Diego ahora. Tengo una anécdota muy cortita, si me dejan. Sí, se por los favor, cuento. estamos entre Mi hermano es anécdotas de rubio, hermano. ojos claros, cuando era chico, piel muy blanca, ¿viste? Y nosotros vivíamos a 20 metros de lo de Pedro Broggi. Entonces juntaba cosas, porquerías, lleno ¿viste? de tierra, Sí. de grasa. Y dice que Pedro en un momento se le acerca a alguien de los que estaba atendiendo y le dice, ¿qué onda este nene? Dice que está pidiendo monedas. La de la No, calle. el hijo de Mari, Casino y Pintura, y dice, vive acá. Pero claro, el chabón rompía los pantalones, la remera, sucio cuando Claro. el chaboncito pedía moneda para irse al kiosco que nos quedaba a la vuelta, así que bueno, Es que cara dura. ustedes también fueron vendedores de pibe de algo ahí en el barrio, en la manzana. No recuerdo, tanto. pero sí recuerdo de andar por cualquier lado a cualquier hora. Tomá. En esa época Tenían libertad. Bueno, antes agarraba pasaba. la bicicleta y salía a andar por cualquier lado. Me acuerdo comprábamos los chicles Cowboy. Sí, claro. Y fumábamos los cigarrillos de ¿Cuáles? hinojo. Mirá, ¿Qué es eso? Cigarrillo de hinojo no lo escuché en mi vida. Porque era la única planta que tiene como un Como un tubito, palito, claro. claro. Mirá vos. Eso lo tenía guardado. Si no lo contás vos, Dani No estas se acordaba, cosas me parece. no las Mirá, cuenta. No, mi memoria no lo trae a la realidad a eso. Claro. Y a meternos en las piletas.
Antes la casa quinta estaban todas desocupadas. Sí, claro. Así que íbamos y nos metíamos a las Cuando piletas. cuando Íbamos estaba. probando todas las piletas. A ver cuál estaba Cuando no mejor. estaban los dueños, ¿no? Qué lindo momento, la verdad que sí. ¿Lo hiciste espectacular. trabajar alguna vez, Dani? ¿O lo amenazabas diciéndole, si no haces esto, le digo a mamá o a papá? No, porque como yo era el mayor, papá siempre quería que nosotros lo heredáramos en su oficio. Epa, Y papá era camionero, Sí. entonces yo empecé a manejar muy chico Claro. y ya me iba con papá. Entonces Y, tenías claro, libertad de- mientras papá leía el diario o escuchaba la radio, porque Sí. se va mate nunca. Claro. Jamás. Mirá. No se va un mate No. mientras nosotros manejábamos. Ahora, cuando él manejaba, sí. Había que cebarlo. Sí, sí. Sí, sí. Era todo mate. Pero, Y bueno, cada cual con sus particularidades. pero ¿sabés qué es lo que recuerdo de nuestra infancia? Sí. Que nosotros salíamos a la calle en época de vacaciones a las 8 de la mañana. Mm. Se juntaba toda la banda en la esquina Sí. y la banda toda junta todo el día. Fua. No importaba la diferencia de Volvían edad. 6, 7 de la era tarde, así, ¿no? era bien Claro. barrial. No, volvíamos cuando mamá salía afuera y pegaba el grito, A chico, comer al mediodía, comer. A comer, Claro, la comer. típica, basta Claro. a la esquina. Y por lo Después general, se iban de vuelta. y por lo general mamá nos juntaba a toda la banda a tomar la leche. Toma. Siempre hacía Mirá, algo, mirá, mirá. Esperaban. o buñuelo o torta frita. ¿Dónde fue Claro. esa infancia? ¿Dónde fue? En la calle Olavarría, entre Espora y Cerrito. Y en la esquina teníamos antes el Monte Bonini. Claro. Tenían Entonces, ahí íbamos- cerquita, ufa, claro. Ustedes se lo recorrían. O sea, terminaba Chacabuco ahí, Sí. después Claro. no había prácticamente nada. La verdad. Estamos hablando de hace un Sí. montón de años. Qué linda Sí, época, qué ¿no? lindo. Qué linda época. Y Era ahora, la época de los campitos de fútbol, teníamos uno a la vuelta. el potrero estaba en O- todos lados, en la plaza, se jugaba contra barrio. Tal cual, ¿no? sí, sí. ¿Vos más del fútbol? Sí, ustedes tenían el básquet cerca, digamos. Al CEF, También. en ese momento que era el CEF, íbamos, sí, casi todos los días. Mirá. ¿Y jugaban al básquet también? Jugábamos. Vos sí, tenés altura. yo, Dani sé que sí, jugaba al sí, básquet. sí, ¿Vos sí, también? Jugué Mirá. mucho tiempo. Mirá. Lo que pasa es que después te vas, eso lo haces hasta Hasta que te cuando vas a termina el estudiar, secundario. Sí, Sí, tal cual. y después, ¿cómo fue? ¿Vos te fuiste a estudiar? Dani también se fue a Claro, hacer él se fue veterinaria. antes para Tandil Claro. y bueno, yo no sé si ya no te habías vuelto cuando yo me fui a Capital. Vos te fuiste, estudiaste abogacía en Capital Federal. En Capital. Bien. Y ahora el destino los encuentra de vuelta, digo, en el plano laboral. Daniel como, bueno, representante sindical, delegado de la UOM Chacabuco, la Unión Obrera Metalúrgica, y vos sos el abogado del sindicato. Soy el abogado del sindicato. sí. Ja, ¿y cómo Y- viene la y mano? también se dio medio, porque yo empecé a ser abogado de la UOM, Sí. casi de casualidad, porque empezaron los primeros conflictos ahí en Torres Americanas, Bien. y a partir de ahí casi que me generó la inclinación para el derecho laboral. Mirá vos. Mirá. Dani, perdón, ¿cómo fue esa gestión? ¿Necesitabas tener una representación y pensaste en él o vos llegaste por medio de algún cliente del... No, básicamente porque yo me juntaba con él y sus compañeros de trabajo que tenían peña y demás, y empezaron los primeros piquetes y bueno, he estado en muchos de los piquetes que se Bueno, hacían antes. hemos Ahí. tenido en entrevistas en Exacto. Más Radio cuando ibas a hablar de este tema, ¿no? Claro. El tema de laburo. ¿Cómo fueron esos primeros planteos, Dani? ¿Cómo llega entonces? Mira, llegamos por necesidad, en realidad, porque si bien nosotros venimos de una familia donde el sindicalismo se hacía presente ya, porque nuestro abuelo fue el primer secretario general que tuvo camioneros acá en Chacabuco, Claro. veníamos con esa orientación ya desde muy jóvenes. Pero bueno, también con una formación muy peronista en casa, Claro. siempre lo solidario y lo colectivo antes que lo personal. Mirá. Y cuando uno se encuentra en un conflicto, y esto ya es un poco desnudando lo que es la realidad sindical, lo primero que buscas son relaciones de confianza, porque necesitas Obvio. confiar Gente en en alguien. quien confiar, Sí. en quien poder contarle. Y ¿no? quién mejor que tener a mi hermano al lado mío. Claro. Olvídate. Entonces, a ver, Olvídate. yo cuando escucho, en la gestión están los parientes, y la realidad es que en el único que uno confía ciegamente Sí. es en el pariente, y más Sí. en un hermano. Entonces, conjuntamente con la seccional Junín y Gabriel,
Y en ese momento tengo que hacer mención a algunos dirigentes que nos dieron una mano muy grande, como Jorge Lago, como el Loco Abaca, como Mariano Olaechea, como el Toro Rafo, y por ahí me olvido de alguno, que me disculpe. Bueno, la UOCRA también estaba presente. Era cuando estaban más activos, ¿no? Los dirigentes. No, en ese locales. momento había como un grupo de formación, porque eran, Jorge Colaneri antes que Mariano y Pichi Moyano, que estaban haciendo mucha escuela, que eran de camioneros en ese momento, estaban haciendo mucha escuela en lo que era la formación sindical. Después se suma Sergio Palmieri y Nengo Núñez, y bueno, los chicos del SOER y de Agremia. Y como que fuimos haciendo un grupo muy compacto, pero en un principio nace de ahí, de la inquietud ¿De qué año estamos hablando, Daniel? Y aproximadamente estos conflictos en torno a Americana. 2009 en adelante. Gabriel, querías agregar. No, que relacionado con la pregunta que vos hiciste, yo también creo que antes había más movilización y más compromiso con el tema de los derechos que tiene o tenía el trabajador, porque ahora con la nueva ley han cercenado muchísimo de esos derechos, pero sí la calle, la gente estaba, me parece, más en la calle, ¿sí? Y otra cosa que, vos fíjate que él dijo que en nuestra casa éramos peronistas, ¿sí? Nosotros somos de la justicia social antes que la rentabilidad. Pero bien. Eso es una filosofía. Sí, claro. Que cada uno después ve de qué lado se pone del mostrador. Seguro. Hablaste de antes se movilizaba, antes se luchaba. Ahora, ¿desde cuándo es antes y cuándo es ahora? Digo, ¿desde cuándo es el quiebre? ¿De este gobierno o lo atribuís un poco antes? No, yo creo que antes algo ha pasado con el tema del peronismo histórico, que tiene que hacer un mea culpa. Siempre se está hablando de mea culpa y me parece que tiene que ser algo más profundo, porque yo creo que la gente quedó de alguna manera decepcionada, porque uno se decepciona más con los propios que con el otro. Entonces le pide más al del propio palo. Coincido totalmente lo que dices. Claro, entonces con este gobierno, si fuera un gobierno peronista, le reclamarían más cosas que lo que le reclaman a este gobierno. Y también ha generado un aplastamiento, porque ahí entiendo que determinadas elecciones, me parece que el voto corresponde, el voto popular tiene esa legitimación, pero porque no se encuentra salida. Entonces siempre me parece que es un voto basado en la decepción. Y es difícil encontrar referentes importantes y que aglutinen o que puedan llevar gente por detrás. Acá me parece que tenemos un ejemplo excelente que yo comparto, Darío Golía, me parece que está muy bien visto y que tiene, y no sé si tiene mucha oposición o que le puedan caer como a otros dirigentes que siempre le están sacando algún trapito sucio. Bien. Sí, no, coincido con lo que va planteando Gabriel, ¿no? A veces se le pide más a los propios que exactamente, a los ajenos, sí, ¿no? y la crítica siempre es por dentro, ¿no? A veces uno dice, pero ustedes no le critican, sí, uno cuestiona, pero cuestiona para el adentro de la organización, para el adentro del espacio del que pertenece o del que forma parte. Coincido que es difícil hoy, por lo menos, pensar en Chacabuco una oposición. Darío creo que ha sabido construir una legitimidad que es incuestionable. Tiene un laburo también muy bueno, ¿no? Territorial, un gran equipo que hoy lo acompaña. No así, por ahí lo que vemos, ¿no? A nivel nacional, que está bastante complicado con las idas, ¿no? y venidas de la gente, y además con estos gestos raros que tiene, ¿no? de seguir todavía teniendo cerca de estas personas que son denunciadas, que empiezan a tener causas, aunque en lo discursivo planteen otra cosa. Por ahí pensando un poco de por qué no están ustedes acá y un poco de lo que van a hablar, en su discurso ellos también dijeron que venían a hacer un montón de cosas y la gente no les creyó o decía que no lo iba a poder hacer. Lo están haciendo, lo vemos día a día, ¿no? La entrega de nuestra soberanía, de los bienes
¿Sabés, Delphi, qué pensó la gente? Sí, a ver. A mí no me va a tocar. También. Como siempre, ¿no? Sí, como Creo siempre. que la Hasta gente... que no pase por... pero también sabe a qué responde eso. Tenemos una crisis de formación cívica muy grande. Sí. Hoy por hoy el ciudadano argentino no conoce ni el 20% de los derechos que tiene como ciudadano. También. Por ejemplo... Muchos nacieron ya con muchos derechos, entonces también es difícil de pensar todo lo que llevó, ¿no? Construir o constituir esto que hoy tenemos. Y creo que ahí hay una diferencia, sí. Y ahí es culpa nuestra que Sí, no le podemos sí, trasladar a exacto. nuestros hijos, a nuestros nietos, Sí. toda esta lucha, porque Y la claro, historia nosotros también. naturalizamos, ¿sí? Sí. Y entonces lo que falta es, en esta mesa que uno se sienta con la Sí. familia, La vivencia. recordar La recordar vivencia. todas Todo lo que esas costó. necesidades o logros que tuvimos. Y que yo, mira, una vez me lo planteó un colega en Capital, que también hace mucho derecho laboral, dice, vos tenés esta formación o esta ideología, ahora tu hijo nace ya con una expectativa diferente. ¿Por qué? Porque cree que está en una clase media y aspira a otra cosa. Exacto. Entonces se inserta en otro lugar de la sociedad. Pero el problema somos nosotros, natural, que no podemos claro. decirle, Sí. mirá, estás allá, pero vos venís de acá. Y tus viejos y tus abuelos estaban con esta lucha. Porque a veces yo, incluso, más allá de que han sido masivas estas movilizaciones por el tema de las universidades y el Hospital Garrahan y demás, que falta más, tendría que ser, pero... mucho más. A ver, esto de si se moviliza tanta gente como, no sé, por un evento social como el Mundial, ¿qué más esto? Y que la respuesta del otro lado es, bueno, pero todo eso le pagamos nosotros con los impuestos. Sí. Y la verdad que no sé si funciona así. No es que la universidad no es pública y gratuita. Él tuvo la posibilidad, lamentablemente no terminó, pero nosotros no hubiésemos ascendido socialmente si no fuera por la universidad. No hubiera existido. Aquel que ha tenido la posibilidad de viajar al exterior, y a mí me ha pasado en Estados Unidos, yo veía todo prolijito, todo hermoso, pero cuando caía a algún lugar, a una estación de servicio, a un supermercado, eran todos latinos. Mira. Claro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Vos trabajás mejor, pero el trabajo que tenés es el de más bajo rango. Obvio. Sí. Y acá nos hubiésemos pasado la lógica que están implementando ahora, como los, no sé, países limítrofes como Chile o como la ideología de Bolsonaro, es el trabajador nace, crece y vive para trabajar. Claro, claro. Y esa es la lógica que implementan, porque si no hoy que dan, no sé, supuestamente da superávit del Estado argentino, pero lo da porque 3 o 4 sectores tienen muchísimas ganancias. Totalmente. Si vos lo promediás, te da como que tiene superávit, pero nosotros no recibimos esos beneficios. Exacto. Y la verdad que primero me parece que hay, y disculpad si me hago muy larga la locución, primero tenemos que definir qué tipo de Estado queremos. También. ¿Sí? Porque hay gente, esto no es una empresa. Yo pienso lo mismo. Que la gente que no puede, el Estado le tiene que dar respuesta a esa gente que no puede valerse por sí misma, por la situación que sea. Lo que no puede pasar es que si vos no estás dentro de ese sistema, no sé, quedes tirado en la calle, porque pasa así. O sea, si vos andás por Capital, vas a encontrar un montón de gente en situación de calle. Hace meses que no voy, pero hace meses que no voy, pero el panorama venía siendo, y es este. Sí, el que si no, cada vez más gente tirada en la calle. ¿no? Pero claro, porque Más no gente es una empresa. Vos no podés decir, no, este no me sirve, no cumple con las expectativas que yo tengo, lo saco. Pero sacarlo del sistema es ¿dónde? ¿Dónde lo ubicás a esa persona? Seguro. ¿Y la reforma laboral? ¿Cómo viene? Y bueno, la reforma laboral va en línea con esto que estoy hablando. Sí. La reforma laboral o la ley de contrato de trabajo se creó con un montón de principios que se llaman principios protectorios del trabajo, basado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que hablaba de la protección al trabajo. Bien. Esta ley, supuesta ley de modernización laboral, destruye un montón de esos principios. Bien.
Volviendo un cachito más atrás, Dale. creo que a los representados nuestros también le falta tener como sentimientos propios de la historia, porque no se adueñaron de la historia de nuestras organizaciones. Te doy un ejemplo, la UOM tiene como el primer delegado desaparecido a Felipe Vallese, que el salón principal de la CGT lleva el nombre, y el proceso que no solamente destruyó derechos laborales, sino que mató personas. Sí. Y nosotros, que vivimos esa etapa, no queremos que vuelvan a pasar los que hoy están militando por lo que nosotros ya pasamos. Porque Seguro, conocemos seguro. el alcance, conocemos el dolor, conocemos la angustia, conocemos todo lo que eso produjo y tratamos de que nuestros hijos, nuestros nietos no lo sufrieran. Pero ¿sabes qué? No pudimos lograr de que se adueñaran de la historia de nuestras organizaciones. Porque nuestras organizaciones vinieron a darle voz y voto a aquellos que en ese momento no la tenían. Cuando nos olvidamos un poco de lo que pasó, del pasado, cuando perdemos la memoria, lo que pasa es esto, que se vuelve cíclico, ¿no? Los problemas vuelven a aparecer Tal cual. y hay que trabajar y hay que lucharlos otra vez y militarlos nuevamente. Es una locura que vuelva a pasar eso. Me parece que es lo principal que se pierde. Ahora, vos fíjate que si Macri ya había advertido que no había podido concluir la reforma que él quería, Sí. y Milei ya estaba anticipando que mucho de eso iba a ser, que era su objetivo, y le damos la posibilidad y le aplaudimos en el primer discurso que tuvo como presidente, bueno, es cavarnos la fosa. Totalmente, Sí, es pegarnos un tiro en los pies. Si ya nos estaban diciendo que venían por todo esto. Que iban a profundizar lo que había hecho el gobierno de Macri. Claro. Y ahora con los mismos nombres, ¿no? Los mismos funcionarios de la gestión de Pero- Cambiemos, ¿no? Y seguimos con la misma situación y aparte me parece, yo lo analizo de esta manera, el partido gobernante nacional, vos fíjate, la mayoría de los funcionarios, ellos mandan discursos y te mandan datos que no están corroborados o asentados en ningún Totalmente. lado. Sí, sí. Y la gente entra en esa lógica, Repiten. no, pero si lo dijo tal Y cosa. repiten eso. Yo teniendo claro. familiares que te dicen, no, pero si el que tiene, ¿por qué va a venir a robar? Nada, porque eso es una cuestión, es un gen de la persona. Mirá lo que Sí. instalaron, ¿no? Claro, eso es algo cultural, ¿no? Que quisieron instalar. Y ¿no? claro, y bueno, y son los peores, ¿no? O nos damos cuenta que los que vienen a la función pública en ese sentido. Pero sin ir más lejos, mirá acá, los que fueron funcionarios en el gobierno anterior, Sí. en el sector público, ¿cuál es el éxito que tienen hoy? Si no viven de la función pública, no existen. Claro. Conozco abogados, contadores que hoy ya no están en la función pública y no tienen Sí. el nivel de vida que tenían mientras el gobierno anterior. Bueno, pues eso es una cuestión Creo general. que, no, ¿o creo que Bueno, hay que pero trabajarlo, perdón Dani, Más de la desde política. todos los partidos. Nora Rossetti nos mandaba un mensaje y creo que un poco tiene también que ver con esto. Dice, es difícil transmitir ideales a nuestros hijos cuando ven tanta corrupción. Y yo agrego también esto, ¿no? Acomodos, situaciones que generan esta desigualdad. Digo, están en la Sí, función pública, sí. se vuelven multimillonarios, dejan la función pública y no son nadie. O Es sea, un poco culpa nuestra. ¿Cómo, también, ¿no? cómo sí, yo creo que nos falta un poco de rigor, no sé si coinciden, claro. ¿no? Sí. Bueno, a la Conjunto. primera, chau, no importa si es de mi partido o es del otro, o sea, tenemos que ser justos con todos. Tal cual. Porque si no, ¿cómo damos el ejemplo también, no? ¿Cómo enseñamos? Bueno, Fundamental. pero un ejemplo hoy muy actual fue Kicillof a Insaurralde, ni bien lo sospecharon, chau, Lo rajaron. lo sacó. Que Sí. eso es como se debe manejar. Porque, a ver, ¿quién te traiciona? No te traiciona el que está enfrente, te traiciona el que está al lado. Sí. Entonces, si vos dentro de tu grupo de trabajo tenés a alguien que no cumple con el estándar que vos pretendés, no puede estar. Sí. Lo que A ver. pasa que yo creo que también la política se volvió una política para políticos, no para la Sí, sociedad. ver. Entonces, se tratan de sostener, no hay control y no hay sanción, por Exacto. ende. Estamos siempre peleando para ver qué jueces vamos a elegir, sobre todo los federales, que son los que van a juzgar a funcionarios, para ver si te van a dar alguna posibilidad de
Sí, o algún no sé, beneficio. dormir Sí, causas. Lo que se juega es eso, ¿no? Un Sí. poco cuando proponen nombres de jueces. Claro. ¿Quién los pone? ¿Quién te puso? Y aparte, ¿qué rédito le vas a sacar? no hay, la ética ya no existe. Y es esto de decir, bueno, ¿por qué voy a sostener un propio si yo entiendo que hay un montón de evidencias para que sea por lo menos apartado y que sea juzgado? Sí. Pero acá bueno, el caso más emblemático ahora es Adorni, Sí. se lo ha tratado de sostener Sí. cuando había evidencia, salen audios por todos lados. Sí, cada vez más complicado y sin embargo, no, abrazos todavía con ellos sostenidos. Pero Claro. bueno, también hay situaciones que todavía no han salido a la luz, pero la recaudación de los impuestos a los combustibles, que debería destinarse a la reparación Sí. y mantenimiento de todas las rutas nacionales, ¿dónde Sí. está? Sí. El dinero que no está en la agencia de discapacidad, ¿dónde está? Bueno, a ver, todas esas recaudaciones, no nos preguntamos, porque a ver, yo me acuerdo que en el gobierno de Alberto, Pérsico, que era el que lideraba los movimientos Sí, sociales, 2020, le cortaba la 9 de julio todos los días. Sí. ¿Y ahora dónde está? ¿Qué, los movimientos sociales están mejor que antes? Entonces que ¿Y no qué- me qué venga lectura, a decir... ¿Qué lectura hacen ustedes de eso que son gente avispada en el tema? Digo, o están, Plata. están Plata. asustados por los carpetazos, algunos Bueno, dirigentes. a ver, ¿no? Macri cuando asumió en su presidencia, Sí. vos fíjate que salieron los carpetazos contra dirigentes de la UOCRA, ¿sí? Lo que pasa es que hay mucha corrupción en organizaciones muy grandes y a veces esas organizaciones tampoco tienen como un sistema para expulsar a gente ¿Y corrupta. se puede subir la vara? Bueno, Digo, y eso en es esos un lugares. poco lo que digo, ¿no? Tenemos que empezar a tener esa posibilidad de, che, el que roba a la Usted, claro, miércoles, que ¿no? lo venda No hay- adentro. Digo, Sí. usted que lo venda adentro. Perdón, Delphi, que te pisé. Perdón. No, pero va por ahí. ¿Se puede subir la vara? Yo creo que sí, que evidentemente nos falta y hay que entender, ya te digo, los políticos se han vuelto solo una profesión, la política, Sí, sí, y una un fin en sí mismo, no sí. estadista para darles algo a la sociedad o tratar de gestionar para que la sociedad esté mejor. Y algunas organizaciones gremiales se han convertido en monstruos tan grandes que son empresas. Sí. ¿Sí? Entonces, para sustentar el gasto diario, todos los recursos que recaudan están hechos para mantener el status quo que tienen. Seguro. Y la verdad, Totalmente. ahí ya... En la política se está viendo, bueno, los dirigentes sindicales, algunos de 30 y pico de años, ¿no? Y los políticos también. Obvio. Y aparte algunos están de los dos lados del mostrador. Claro. Si vos sos dirigente Sí. sindical, no podés ser empresario. Exacto. Por una cuestión de Totalmente. filosofía. Totalmente. Ahora, y en todo esto es donde se mete la derecha, donde se mete este gobierno y nos mete la reforma laboral. Digo, Sí. se basa en todo, en estos desequilibrios, ¿no es cierto? Mira, yo ahora no recuerdo el apellido, pero una vez escuché algo muy piola de el que fue el presidente de River, no me acuerdo ahora. A ver, Di Carlo, no. No, el anterior, Daviche, Pintado. no. Eh, El que tiene el Aguilar. restaurante de sushi, no me acuerdo. Aguilar, No, tampoco, no la pegamos. Pero bueno, después, Ok. después voy a recordar. Donofrio. ¿Quién? Donofrio. Donofrio. Ahí Sí. está. Él, que nada que ver, y está del otro lado de la ideología, y él planteaba en una nota que digo, él decía, ¿por qué no planteamos reformas laborales cuando hay pleno empleo? Claro. Porque el tema es que estamos planteando reformas laborales cuando el empleo es paupérrimo, todos los días Claro, queda gente claro. en la calle. Sí. Entonces, cuando hablamos de la indemnización, ¿qué hace el que cobra la indemnización? Se pone un kiosquito. Pará, yo te digo, se ve mucha pollería, mucho kiosco. Bueno, ahora también hay, Claro, hay un poco de todo, pero. y a ver, vos podés hablar 20 millones es un montón, 100 millones Sí. es un montón, pero la verdad que una vez que invertiste en eso, Sí. a vos te da apenas para comer, si es que te da para comer. Sí. Entonces, tratar de
esta reforma, que es obviamente que es toda a favor del empresariado, porque siempre hay como un discurso sesgado en cuanto a qué afectaba al empleador. Pero a ver, la reforma laboral que está en favor del empleador va en contra de los principios, como te decía antes, de lo que era el trabajador, porque siempre hay una asimetría. El trabajador no tiene un equipo de abogados, no tiene los recursos económicos ni técnicos para poder sentarse a discutir en el mano a mano. Exacto. Obviamente va a empezar a resignar derechos, porque a ver, uno de los puntos que trajo la reforma laboral, que es el periodo de prueba pasa de 3 a 6 meses y en empresas grandes y de acuerdo si introduce en el convenio colectivo de trabajo de 8 meses a 12 meses. Sí. Básicamente vos ahí no vas a cobrar indemnización. ¿Y qué objeción le podés hacer a tu empleador? Ninguna, en un año, si vos sabés que estás a prueba? Claro, la verdad. No tenés nada. ¿Y qué suma esta reforma? El tema de la tercerización o esto de que si vos le facturás no tenés vínculo de empleado, entonces te da la posibilidad de que vos le factures y tenga 3 empleados vos y tercerices ese trabajo. Esa gente no tiene RT, no tiene aportes previsionales, no tiene ninguna posibilidad de indemnización. Seguro, bueno, totalmente. Cuando te cortan, ¿dónde terminás? Buscando otro laburo. Porque no y hay, otra. porque el tema es ese. Terminás en la calle. Claro, si vos me decís yo mañana salgo y en una semana encuentro otro trabajo, quizás no necesites el tema de la indemnización. Pero el hecho está que acá ha habido siempre muchísimos abusos. Claro. Pero bueno, eso y hay un montón de... Ahora vamos a seguir con estos puntos, pero vamos a preguntarle a Dani, esto que estaba planteando Gabriel, ¿ya se empieza a ver este trabajo informal más duradero? Ya se veía antes, había una reforma laboral de hecho. Lo que pasa que es como dice Gaby, el patrón tiene la posibilidad de coaccionarte con el tema de que, y si no te gusta te vas. Sí. Entonces vos, ¿qué derecho vas a discutirle a tu patrón? Si el que te paga el sueldo, te lo paga cuando quiere y como quiere, y encima si incumple hoy por hoy las leyes laborales, no tiene sanción. Exacto. Cuando no hay empleo, aparece esa frase. Cuando no hay empleo, cuando hay mucha gente buscando laburo. Claro, si no te gusta, ahí está la puerta. Es horrible, es la peor frase porque desvaloriza el laburo, ¿no? Nos iguala a todo, digo. Despersonaliza al trabajador. Porque también se pierde el contrato social que uno tiene cuando toma a un empleado. Porque en realidad cuando vos tomás a un empleado lo que estás haciendo es confeccionando un contrato sin límite de finalización. Entonces por eso sos un empleado permanente. Claro. Y por eso cuando te despiden deben de pagarte una indemnización. Claro, esto habilita... Pero a ver, el empleado no quiere que lo despidan ni lo indemnicen. El empleado, el trabajador, lo que quiere es eso, trabajar. Obvio. Y esta incertidumbre, ¿no? Decir, che, tenés un año ahora que no sabés si estás fijo, si no... Pero claro, es en consonancia con lo que él dice, todos queremos trabajar si estamos en relación de dependencia, porque vos tenés un proyecto de vida. Obvio. Es decir, bueno, yo gano tanto, podré ahorrar tanto, dentro de 3, 4 años, no sé, me compro un terreno, la casa. Para una persona adulta no hay nada más feo que te digan, el trabajo es por 3 meses, digo... Pienso en los pibes tienen más dinámica, otra digo, pero una persona grande o de 20, más de 30, 20 y pico, 30, digo, pues vos cuando tenés 17, 18, qué sé yo, más o menos vas buscando laburo y no vas viendo, pero cuando no te garantizan más que 3 meses. Sí, es difícil. Aunque esa lógica cambió, Caco, hoy por hoy los chicos de hasta 35 y algunos cerquita de 40 también están con la idea de que quieren manejar sus horarios, quieren manejar su vida de otra manera, entonces por ahí no piensan como pensábamos nosotros. Nosotros queríamos un trabajo estable para tener ese proyecto de vida. Hoy los chicos no piensan a largo plazo, piensan a muy cortito. Bueno, por eso la cultura del stream, por eso ¿no? Del youtuber. Claro.
la falta de industria nacional. Pues se permitió, ¿por qué? Porque no hay programación a largo plazo. Es lo que creo que charlábamos la otra vez, Dani, en una nota que te hicimos, ¿no? Cómo se piensa el presente y el futuro también. Porque esto, la meritocracia es si yo me esfuerzo gano mejor, si hay que vivir el presente, ¿no? Porque mañana no sé qué me va a pasar, entonces no hay... De alguna manera no hay forma de pensar, che, yo necesito un laburo estable porque quiero en 5 años, no sé, comprarme un terreno. Claro. Digo, no está esa posibilidad, y si encima las situaciones socioeconómicas del país no acompañan, no son tan inestables entre un gobierno y otro, menos. Creo que de alguna manera fueron generando todo esto para que los pibes, ¿no? Y las pibas empiecen a pensar de esta manera y a vivir de esta manera. ¿Sabe qué, Delphi? También se tiró por tierra el proyecto de familia. Sí, también. Y dentro de eso, como consecuencia de todo esto, la industria nacional está sufriendo y sufriendo mucho. Porque el sálvese quien pueda, o yo me salvo solo, hace que no sean parte de ningún equipo. Entonces, cuando vos no sos parte de ningún equipo, no podés ensamblar nunca lo colectivo. Sí. Por eso la crisis de representación que hoy tienen los trabajadores. Sí, este discurso que igualan, ¿no? Y generalizan a todos. Digo, son todos lo mismo, todos chorros, todos corruptos. No. Y, y ahí es donde me parece que también es más difícil trabajar. Y él también a mí no me va a tocar. Claro. Porque yo me mato trabajando. A ver, esa viene pongamos de los militares, esa viene de los militares. Tal cual, pongamos blanco sobre negro. Los esclavos trabajaban todo el día, le daban de comer y siguieron siendo esclavos toda la vida. Sí. Vos te podés matar trabajando. La realidad es esa. Pero de ahí a que tenga la dignidad de trabajador, de que tu sueldo te puede dar a vos la posibilidad de acceder a las necesidades que realmente tenés. Ahora, qué fácil que es destruir lo bueno que habíamos logrado en comunidad, digo. Y esto, bueno, ustedes lo saben bien, de los militares nos quedó esto de las familias diciendo, pero yo nunca me pasó nada porque nunca me metí en nada. Loco, pero te estaban agarrando el vecino, y si lo trasladamos a estos tiempos, te pueden agarrar a tu pibe, a tu nieto, a tu sobrino. Claro. Digo, en el 2001, Caco, no te olvides, en el 2001 le robaron los ahorros a la gente. Si vos tenías un ahorro y te lo secuestraban porque tenían que sacarte los ahorros para poder seguir solventando lo que estaban haciendo, el desastre que estaban haciendo. El tema es que si no te lo sufriste en carne propia, y bueno, pero ahí no te dolió. ¿Qué pasó de vuelta? Eso de que a mí no me tocaron mis ahorros, entonces no me meto. ¿Viste? O no te tocó tu trabajo, o no te tocó a un familiar, o no te sacaron los remedios de tu abuelo o de tu papá. Ahora, si no te dolió en carne propia, es como que no pasó nada. Entonces yo a lo que voy es lo siguiente. A ver, responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana es que si al que está al lado tuyo le va mal, en algún momento te puede ir mal a vos también. No sé si ustedes coinciden, pero la palabra empatía no es muy vieja para nosotros. Es bastante nueva. No sé si coinciden. Sí. Esto de pensar en el otro. Y lo vas a ver en un montón de cursos, no sé, de género y esta situación, que es justamente empatizar y ponerse en el lugar del otro. Ahora, también eso se contrapone con el tema de la posmodernidad o neoposmodernidad, que habla del individualismo. Yo soy y me construyo yo solo. A nivel mundial. Claro. Y entonces todos creemos que somos lo que somos por nosotros mismos. Y la verdad que no, porque vos estás en una sociedad, interactuás con gente y quieras o no, esa gente te ayuda. Donde si el vecino no come, vos vas a estar mal, digo, se va a complicar todo, es fundamental que estemos todos bien. Pero claro. Y bueno, pero ahí es el Estado donde tiene que aparecer. Mira, yo tengo como anécdota, una vez me senté en uno de los barcitos de Palermo, ¿viste? Y estaba afuera, había solcito, estaba lindo, estaba con mi esposa. Y en un momento viene uno y te vende medias, viene el otro y te vende brochecito, viene otro, llega el cuarto, que vos decís, ya esto me hincha las pelotas. Disculpá la expresión, pero en la playa está pasando eso. En la playa pasa eso, con la cantidad de vendedores que hay. Pero digo, a su vez uno empatiza porque tiene que laburar. Claro, y te compro. Pero ¿a cuánto les compras? O en los semáforos, ¿a cuánto? Sí.
¿Entendés? Entonces esa destrucción, ¿no? de las bases sociales, Claro. empiezan a Y dañar vos todo el tejido, digo. Fíjate que el que está en situación de calle, cuando ya llegó, que se cayó del sistema, es difícil que vuelva. Seguro. Esa persona perdió todo. Mm. Y a ver, en ciudades grandes como Capital, vos necesitas todos los días tener dinero Sí, para poder salir. Ahora, exacto. perdiste el alquiler, perdiste el trabajo. ¿Y a dónde ¿Y? vas? ¿Quién te va a sostener? Sí. ¿Qué te vas a volver al norte? ¿Y cuándo vamos a salir? ¿Cuándo toquemos? No sé, ¿cuándo como sociedad, digo? Yo creo que ¿Cuándo? cuando Nos obviamente sepamos y analicemos profundamente a quién votamos y con qué objetivo. Yo entiendo que la economía es importantísima Sí. y siempre se vota por el bolsillo. Pero se tiene que votar por el bolsillo y por la gente que tengo alrededor, Sí. pensando de manera social. En los bolsillos, Bueno, ¿no? En claro, plural, que claro, no sea ese- únicamente el bolsillo propio. Está bueno Sí, esto, pensar, sí. no en mí, pensemos en alrededor. Ahora También pensaba, ¿no?, en armar en esto de los consensos, ¿no? En un consenso más general de qué queremos de país, ¿no? En esto, de qué queremos de la economía, porque a veces Sí. hablan la economía, ¿no?, como si fuera algo abstracto. Son las personas las que hacemos, Claro. ¿no? Y las que nos impacta todo lo económico. Entonces, ¿cómo pensamos la economía? Digo, me parece clave algunas cuestiones que plantea este gobierno, Bueno, sí. pero digo, hay personas detrás que después sufren, ¿no? O viven estos cambios que empiezan a hacer. Yo algunos gobiernos. pensaba de esa forma, vos también lo planteaste, Gabriel, A ver. algo que lo que estaba diciendo Delphi. Digo, ¿qué país queremos? ¿Un país industrializado Sí. o un país trader? Pensando en la finanza y en la economía. Digo, eso me parecía como una pregunta básica. Ahora, después me doy cuenta que en el país hay un 30% que quiere que sea de finanzas. Sí, y no Digo, sé si y entonces- llega al 30%. Bueno, pero porque viste los que se están Pero beneficiando con este sistema de gobierno, No, obvio, son quedan poquitos. todos afuera, pero hay un 30% que quiere ese país. Sí. Entonces digo, esa es la pregunta. No sé si, me termino convenciendo, no sé si esa es la pregunta, porque Argentina es un país tan amplio y con Sí. tantos pensamientos. Pero, mira, no sé si... Digo, lo que nos molesta a nosotros, que están destruyendo la industria, a lo mejor a otros no le están molestando nada. No, evidentemente no le molesta, porque verán su negocio por otro lado, pero ya te digo, no hay que ver solo el negocio propio, Sí. hay que tratar de encontrar un equilibrio. Pero esto de qué país queremos, yo lo vengo escuchando desde cuando estaba en la primaria. Entonces, habrá que ver qué Bueno. pasos hay que dar, porque esto de destruir la industria nacional, ¿cómo haces después para No lo sé, volver a no. recomponer eso? No sé Sí, cómo no. regalar los recursos naturales, digo, que tengan Bueno. 30 años la concesión de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, o sea, es impensado construir un país desde esa manera. Claro. Nos llegan algunos mensajes, Jonah Freites dice, a nosotros trabajadores del correo nos tienen los salarios pisando la indigencia y encima tienen el tupé de querer darnos el 6% de aumento en 3 veces. Y después agrega, está todo roto, rompieron todo, el presi era el famoso topo que vino a destruir el Estado. También creo, ¿no?, los medios como de alguna manera favorecen algunos discursos, ¿no? Sí. Y cómo La verdad. se piensan después. A ver, pero en relación con los medios, hay que entender que los medios son parte de una multinacional Sí, y sí. que tienen intereses en un montón de Obvio. lugares, Claro. porque Clarín o Claro. quien quieras, también ponen la pata en las minerías, Sí. en La determinados recursos Sí. que le interesa que sea este tipo La carita, de gobierno. la carita la ponen los Majul, los Claro. Trebuch, todo, Sí, pero pero- los intereses son Exacto. de afuera. Y en relación con el tema de los recursos, porque Sí. también ahora estamos hablando si la tierra se puede vender a extranjeros o no. Eso es Pero para es mí una locura. Es una locura. Pero hasta Feynman se dio cuenta. Sí, porque claro. El otro día hizo. Claro. Mirá que para que tienen que haber sido demasiado. Decir, La no, verdad. ya esto no lo No. puedo de ninguna manera disimular. Bueno, Totalmente. la verdad que hay cosas que no podemos perder. Tienen que ser nuestras. Sí. Seguro. Y La- otra cosa que no hay controles. Por ejemplo, hoy por hoy las fronteras argentinas son un colador de droga y este gobierno los apaña porque sabe quiénes son y no hace nada. Bueno, yo creo que en algún tiempo atrás lo dije, estamos gobernados por ladrones. La O por chorres, os dije, algo así. La hidrovía va en ese sentido. Bueno,
A ver, ¿cómo puede ser que Vicentín tenga un puerto propio que no esté controlado por nadie? Y 2x3 agarran algunos barcos con cargamento gigantesco. Fantasmas. Sí. Pero yo no me olvido que Los que deben a Ritondo pasar. y a Vidal los ratones le comieron como Sí. no sé qué cantidad de toneladas de droga. Sí, Escuchame. sí. Yo soy negro porque nací de noche, no porque nací anoche. Déjense de joder, no me tomen por estúpido. Tengo Sí, una pregunta bien. que es picante, que la manda Nora, que me gusta, porque ella dice, ¿qué cosas critican de los gobiernos peronistas o kirchneristas? Y está bueno explicarlo buenísimo, cuando está uno tiene, ¿no?, un posicionamiento tomado, como Dani y Gabriel, que son parte además de un sindicato como la UAM. Dice, lo pregunto con respeto porque ella piensa que todos tuvieron algo malo. Creo Seguro. que coincidimos Tiene razón, todos, ¿sí? tiene razón. Lo que pasa que en una discusión interna se impone la voluntad de la mayoría. Sí. Y el resto acompañamos. Aún equivocada esa mayoría, acompañamos. Porque sabemos que el esfuerzo es con todos adentro, Sí. no con todos afuera. ¿Nos podemos equivocar? Tal cual, nos podemos equivocar Sí. porque somos humanos. Y hacernos responsables de esa equivocación. Lo que sucede es que muchos de los que se equivocan en este país hacen que paguemos los costos nosotros los trabajadores. A ver, Sí, que por ahí en otro momento, ¿no?, en otro gobierno, los costos, aún habiendo, ¿no?, corrupción o algún hecho que no nos gustara, el trabajador no vivía las condiciones que vive hoy. Creo que viene Tal por ahí, cual, por lo menos porque- lo que creo, ¿no? sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice. Creo que la discusión a veces no parece profunda puertas afuera. Exacto. Lo que pasa es que nadie conoce los pormenores de las puertas adentro, porque Sí. nosotros no las ventilamos porque eso es patrimonio nuestro. Cada cual mantiene su postura y en función de eso hay una puja. Pero la realidad es que cuando sale una, vamos todos atrás de esa. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste, porque es así como trabajamos. Porque nosotros no nos salvamos solos. Sí. Yo siempre doy el ejemplo. ¿Qué es un sindicato? Bueno, te doy este ejemplo. Sí. Agarra un fósforo de una caja, rompelo. Sí. Agarra 3, rompelo. Y los rompe con facilidad. Agarra todos los fósforos de la caja, rompelo. Bueno, eso es un sindicato. Sencillo, Sí. sencillito la explicación. Sí. Y gráfica. No, Sí. a ver, y esto también venía con lo que hablé anteriormente. Es verdad, el peronismo ha tenido un montón de fallas y entre las fallas que tiene es dividirse y en realidad seguir con algunos dirigentes que sabés Tal que cual. ya no representan a la gente y están mal vistos. Sí. Tal cual. Ahora, por un montón de situaciones que a mí a veces me exceden, siguen estando en determinados Sí. lugares. Sí, ¿sí? sí. Podemos hablar a nivel local, nivel provincial y Ejemplo, nivel de nacional. todos lados. Y que la política se ha vuelto un fin en sí mismo, ya digo. Estamos todo el año en campaña, porque son las elecciones de medio término, porque son las presidenciales. Sí. Entonces, no se le da respuesta a la gente Sí. y no se termina siendo creativo con algunas cuestiones. Ahora, también es verdad que es difícil cuando te toca una pandemia en el medio Sí. y obviamente la economía se Creo- deprime. creo eso. Ahora, ¿cuántas leyes o decretos salieron para paliar esa situación? Sí, hubo un Pero la montón. gente no tuvo en cuenta Mm. esa situación. Ahora, yo tampoco le puedo pedir a mucha gente que analice gráficos de cuál es el endeudamiento de la Argentina, porque en realidad no le interesa. No. Pero yo creo firmemente que hay una ideología que está del lado del que está a pie, Sí. ¿sí? De la mayoría de las personas, y otra que piensa solamente en los recursos que va a obtener y en las ganancias. Exacto, totalmente. Tal cual. Volviendo al tema que nos trajo, la reforma laboral, Sí. vos nombraste la extensión del periodo de prueba Sí. como una cosa totalmente negativa, El ¿no? banco de horas. Bueno, el banco de horas. Hoy Sí. ya la hora extra no existiría, vos compensás con un banco de horas. Exacto. Ahora, no es lo mismo trabajar después de las 21 horas o trabajar el sábado y el domingo, el sábado después de las 13 horas, que a vos hoy te lo pagan 1.5. Ok, ¿sí? bien. Porque te dan el 50% o te dan el 100%. Sí. Ahora, con la compensación es lo mismo. Es todo lo Vos mismo, trabajaste claro. todo un domingo y te van a dar Total, es total. 8 o 12 horas. Sí. Y la idea del derecho, sí, y todos los tratados internacionales y convenios que firmó la Argentina, tiene un principio de progresividad que Sí. siempre se tiene que ir mejorando.
no empeorar. Cuando en el contexto mundial se está hablando de reducir la jornada laboral... Vamos para el otro lado. Claro, nosotros hablamos de 12 horas. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y la verdad que quien trabaja 12 horas y que tiene que ir a la casa, volver y demás, lo único que puede hacer es dormir y trabajar. Sí. Totalmente. Y no, pero aparte también estamos pisoteando la Constitución Nacional, porque el 14 bis, que garantiza todos los derechos individuales de la gente, están siendo pisoteados porque no te están teniendo en cuenta como habitante de este país. Sí. Te están teniendo en cuenta como un esclavo, lisa y llanamente. Te están queriendo llevar a eso. Y nosotros no lo podemos permitir. Y no lo podemos permitir. Sí. Legalmente, la reforma laboral. A ver, Ya mira, están... la ley, la 24013 y la 25323, que hablaba de las famosas multas, Sí. era justamente para tratar de disuadir el despido Sí. y el despido sin ningún tipo de causa. Bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Esa multa la Sí. recibía el trabajador y entonces incorporaba un salario. Me despidieron por no estar registrado, por no hacerme aportes previsionales y demás, no tener RT, entonces yo tengo esta compensación. Hoy no hay compensación. ¿Sí? Hoy, todos los que planteábamos las demandas laborales, hoy tenemos que hablar de reparación integral. ¿Y por qué reparación integral? Porque nos agarramos del Código Civil para decir, nadie debe dañar a otro. Entonces, exigimos o planteamos la reparación integral porque me está generando un daño que alguien no me haya registrado. Pero esto era, de alguna manera, punir la ilegalidad. Ahora está aceptada, porque se las borraron. Y en consonancia con eso, hay muchos tribunales que acatan ese tipo de bajadas. ¿Ya está en funcionamiento? Sí, íntegramente. Sí. Y la ley de llamada mal modernización laboral ya está plenamente vigente. Y vas a escuchar fallos contrapuestos de acuerdo a la ideología que tengan esos jueces. Pero ¿qué sucede? Todo termina en la Corte Suprema. Claro. Por lo cual, ustedes saben que la Corte Suprema es más política que los políticos. Sí, totalmente. Lo que está contando Gabriel, Dani, ¿se ve en la práctica? Vamos a hacer un corte brevecito. Dale, si, dale. No te molesta, escuchamos un tema. Si Dale, querés, perfecto. separamos así, Dale. terminen de darle un cierre. Dale, perfecto. Los chicos de la columna. Desde Chacabuco, una radio que suena con el alma del planeta. Rock clásico, moderno y del futuro. Estoy perdiéndome, esperar que ella vuelva. Canciones que laten, ideas que crecen y una misión que nunca se apaga. Proteger lo que nos da vida. Conecta 91.1, donde el cambio suena mejor. Here we
Estamos escuchando The Cure con Mincar, 11 y 27, volvemos al estudio. Nos quedamos los tres. Delphi tenía un compromiso, así que bueno, vamos a seguir. Yo me había quedado, bueno, estábamos hablando del banco de horas y quería preguntarte a vos, Daniel Silva de la UOM, Sí. si el banco de horas ya está funcionando. Mirá, nosotros como sindicato nos oponemos a que se formalice un banco de horas. La realidad es que hay muchos delegados que por ahí tienen la posibilidad de negociarlo, pero si nos consultan a nosotros rotundamente le decimos que no. Y esa posibilidad está, Gabriel, perdón que los tengo los dos y vamos haciendo un picadito. A ¿Puede ver, el delegado bloquear? La ley de modernización laboral lo que plantea es poder incorporarlo en el convenio colectivo de trabajo. Bien. La filosofía de esa ley lo que establece es que las negociaciones sean de empresa con empleados. ¿Sí? Bien, sí. Esto de que haya ¿Por qué se crearon las organizaciones sindicales? A ver. Porque del otro lado vos tenías cámaras empresarias Claro. que negociaban con un poder de fuego mucho más importante que un trabajador. Totalmente. Entonces, Total. a partir de la creación de los sindicatos se logró una cierta paridad, porque siempre hay una asimetría, pero siempre se dijo de que lo que se trata de hacer es que haya convenios colectivos de empresa. Entonces ese grupo de trabajadores negocia directamente con el empleador. Ok, ¿Sí? bien. Y se está dando, por ejemplo, que es mucho más fuerte ahora la posición, es en Ingredion cuando compra Arcor A ver. o hace el famoso joint venture y toma el control de la empresa. Sí. Ahora vienen y se presentan a negociar de una manera irreductible, que eso no forma parte de una negociación. Son las condiciones que ponen ellos, ¿no? Claro, te digo, Okay. yo te voy a dar esto y punto. Claro. Te gusta bien y si no, fíjate lo que vas a hacer. Fíjense que casi no hay focos de conflictos, pero ¿por qué? Porque el empleado no quiere perder su fuente de trabajo. Obvio. Quiere trabajar. Obvio, totalmente. Ahora, Viven continuamente amenazados, entonces lo tienen en un estado de latencia donde haces esto, te despido. Claro, está esa posibilidad latente, ¿no? Y Tal cual. con menos carga para, ¿no? Penal, Y como decía. y se ve cada vez punitiva. más marcado el abuso por parte de las patronales. Ahora cada vez más marcado. Cambiaron toda la relación laboral, empresaria laboral, porque pero claro, hasta lo punitorio, como decías vos hoy, ¿no? Si lo pueden echar y con menos carga, ¿no? Y claro, y vos fíjate que muchas de los argumentos estaban basados o eran falacias, porque ¿qué se planteó siempre? A ver, en un momento la industria del juicio laboral. Sí. Nunca se pudo comprobar con porcentajes cómo influía la famosa industria laboral, ¿sí? Porque metían lo mismo que por ahí repercutía en el empleador o en la RT, que son organizaciones que con un poder importante económico. Después con el tema de los certificados, la industria de los certificados médicos. Y la verdad que... Instalación, ¿no? Claro, Instalan te instalan temas como si fueran verdades absolutas y no están cotejados o no están justificados en ninguna base de datos o algún tipo de investigación que se haya hecho. La verdad. Y entonces te pone al trabajador como un tipo rastrero que lo único que está pensando es cómo embromo al empleador para yo ganarme, no sé, un día para no ir a trabajar. Y esas son excepcionalidades. No, total. Porque la generalidad es de que quien trabaja, primero que quiere trabajar porque Cuida tiene un proyecto de vida. Cuida su Y labor. obviamente que quiere ganar un poco más. Sí. Porque si la torta tiene 10 porciones, bueno, querrá una porción más. Bien. Y hay que ver, determinadas empresas pueden pagar mucho más. Ahora, vos fíjate que desde la Secretaría de Trabajo también, primero que redujeron de ministerio a secretaría, te plantean una negociación de convenio colectivo de trabajo con un tope de un 2% de aumento. Sí. ¿Cuánto es? Informado por el INDEC, que no lo manejo yo, no lo maneja el peronismo, lo manejan el oficialismo. Exacto.
el trabajo o el salario perdió un 45% de poder adquisitivo. Esto por tener pisadas las paritarias, Claro, ¿no? Por no haber paritarias. Exactamente. O las paritarias que hay, lo que decís vos, 2%, 1,8%. Exacto. Bueno, lo de correo que contaba yo recién, ¿no? 6% en 3 meses. Claro. Son 2% por mes. Y el promedio, porque a ver, habrá gente que gana muy bien, pero el promedio del salario es alrededor de $1.000.000. Claro, claro. Entonces, Viví con es $1 millón de pesos. paupérrimo. Viví con $1 millón de pesos. Y que te aumenta, te sacaron los subsidios. ¿Sí? El fin se puede discutir, pero esto de por qué un gobierno de una ideología o de otra, porque hay un gobierno que está a favor de la gente y cuando a la gente no le alcanza, trata de, aunque sea emparchar esa situación. ¿Sí? A este gobierno no, le conviene esto. No, ahora no puede aumentar porque se le van los Pero números, porque ¿no? aparte tienen los pies superávit. puestos en determinadas empresas. Bueno, eso sí, también. Tienen intereses en La verdad, esas bueno, empresas. sí, Entonces vos no podés estar vos tratando de negociar con vos mismo. ¿Cómo sale la negociación? ¿A favor tuya? Vas a ganar siempre. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, este tipo, siempre hay que plantear que tenemos que mejorar derechos, no empeorar. Claro. Dos cosas me quedan. ¿Hay algún otro punto más negativo de este que estuvimos hablando en la reforma laboral? Algo que no. Y, que no por vemos? ejemplo, mirá la disparidad o la injusticia que se genera, que algunas, la posibilidad de pagarte la indemnización en cuotas. Entonces, vos sos acreedor, ¿no? Tenés un juicio Sí. con sentencia a favor tuyo y a vos el empleador te puede pagar en 12 cuotas. Sí. ¿Sí? Ahora, si vos fueras un acreedor por un cheque que esa empresa te debe y que vos ejecutaste, te paga en un pago. Lo obligan a pagarle a un acreedor. en un Entonces, pago. claro. Pero a un empleado en Y 12. y el salario, Revolcate, exacto, ¿no? Claro. y el salario tiene carácter alimentario, no forma parte de un comercio. En cambio, por eso te digo, quien es un cobrador por un cheque o lo que sea, va a cobrar más rápido que el empleado que necesita comer. ese salario para subsistir. La verdad. Dani, reflexiones tuyas de la Estamos- práctica, porque vos estás en la calle, digamos. Sí, mira, yo lo que veo es que estamos asistiendo a una época de maltrato del trabajador, donde se lo está encasillando en un lugar donde no puede ni siquiera pensar en que tiene la posibilidad de hacer cumplir derechos, primero. Segundo, Claro. ni hablar derechos laborales. Reclamó y te cago a palo. Primero, Tal ¿no? cual, Sí, tal cual. es lo que- Pero la otra, ese trabajador genera riqueza. O sea que él trabaja para que el empleador gane plata. Hmm. Ahora, los empleadores no tienen en cuenta que sus trabajadores no están bien. No le estamos pasando bien. Y no Entonces, viste, esa falta de conciencia social, Hmm. yo creo que en algún momento vas a dejar de ser de esta manera, y cuando empiece a ser de otra, lo primero que van a decir es que los trabajadores se abusan. Ahora, mientras el empleador se abusa, todos se callan la boca. Sí, pasa Entonces, la bota, a ver, yo botan como en el- representante sindical, ¿qué digo? Que mis trabajadores no le están pasando bien. ¿Por qué? Porque el que le paga el sueldo no está teniendo en cuenta que debe cubrir necesidades, y no solamente básicas, sino necesidades en su conjunto. En tanto y en cuanto los empleadores no empiecen a tomar conciencia de que los que generamos riqueza también tenemos necesidades como las tienen ellos, no vamos a ser una sociedad más equitativa. Sociedad con derechos, sociedad con ámbito de crecimiento. No tenemos espíritu de crecimiento de ningún expectativa. tipo. Se cayeron las expectativas, ¿no? Pero al piso. deprimieron todo. Vacaciones, de compra de cosas, de tecnología. No podemos ni pensar. Pero también hay que dejar un mensaje. La derecha, los gobiernos que representan a esos intereses, porque el problema no es el perro, el problema es el collar, porque el perro va a cambiar, pero el collar sigue siendo el mismo. Todo quieren la transferencia de riqueza si dividimos la sociedad en una pirámide, de la parte más grande de la pirámide, que es la base, hacia los sectores más concentrados.
Entonces, esos sectores más concentrados que no tienen en cuenta al resto de la sociedad, no nos están sirviendo. Bueno, pero somos más los que estamos de este lado. Por eso mismo, Digo, ¿por qué no nos están sirviendo. Hoy por hoy las élites de este país no nos están sirviendo, porque no nos están teniendo en cuenta a nosotros, los generadores de riqueza, como alguien importante o como alguien esencial en la vida de este país. Dani, vos sos inteligente, Gaby, bueno, obviamente los dos. Digo, cuando hay bienestar, cuando hay buenos sueldos, vende el heladero, vende el gomero, vende el negocio de ropa. ¿Cuántos negocios? Nosotros en la radio tenemos más publicidades. Bueno, por eso, a ver, tiene que haber un registro de la cantidad de empresas que se caen, no lo tengo en este momento, pero a ver. 22.000 no eran. Sí, alrededor de entre 20 y 25.000. Ese número nos tiene que doler en el corazón todos los días, porque hay un montón de familias que dejan de tener ingresos genuinos y dejar de responder a las necesidades que tenemos todos los días. ¿Y los empresarios qué piensan ustedes? Porque digo, yo pienso en un empresario, el dueño de Arcor, suponete. Está bien, comida hay que seguir comiendo. Está bien, claro. Pero se le caen las ventas en los supermercados, en los almacenes. Digo, ¿qué país? Bueno, pero vos fíjate que en este contexto económico hay los más grandes se fagocitan. Sí, tiene más espalda. Yo entiendo eso, claro, y se fagocita. Por dar un ejemplo, la Anónima compró los supermercados Libertad. Se sigue ampliando en este contexto, porque espera que en algún momento haya un contexto económico que eleve el consumo. Claro, o sea, a este gobierno le sirve un tiempo y después va a necesitar que este gobierno no esté más porque y ahora no se sostiene. Vos fíjate que se está destruyendo la industria nacional. Algunos cambiaron por producir y vender para importar y vender el mismo producto. Sí, una locura. Pero pará, un taller o un negocio que producía camperas, pantalones, ahora traer todo, digo, y no tuvieron ni un problema en pasar a importar de China. Pero digo, claro, tampoco se hicieron esos empresarios mucho problema. No, pero no vayas tan allá. O sí, ustedes creen que Caco, sí. A lo mejor no vayas tan allá. Nosotros producimos soja que no consumimos. La soja en Argentina no se consume. La vendemos como grano, como poroto, y le estamos dando la materia prima para que en otros lugares del mundo la transformen, den mano de obra, le agreguen valor agregado y después te la devuelven. Vos lo vendés por $600 la tonelada y te vuelve a 1.500. Sí, estaba pasando. Pero, a ver, hasta con Brasil nos está pasando esto, que le vendemos materia prima y no venden las galletitas después, ¿no? Bueno, ahora le vendemos soja a Brasil. Brasil, ¿qué hace? Engorda los cerdos y después te manda los cerdos a un precio mucho más competitivo del que se produce acá en Argentina. ¿Y el productor argentino qué? Ese tipo que es una locura. Está condenado a morirse con los chanchos o los cerdos dentro de su establecimiento. Gaby, yo sé que quería hablar, pero en 2011, 2012 con Claudio teníamos La Matera, programa de tele. Claro. Y cubríamos productores. Bueno, en ese momento había genética para productores familiares que tenían cerdo. Y entonces desde el gobierno venían madres con genéticas, digamos, les daban para que sigan produciendo y mejorando su calidad. Hasta la planta de alimentos balanceados les proveían. Fíjense qué distinto es una cosa que yo te digo, bueno, un gobierno que te dice quiero que vos estés mejor, que produzca, que tenga más calidad, y otro que te hace la vida imposible para poder traer de afuera. Pero aparte nosotros, vos fíjate que aceptamos lo que nos imponen, no sé, gobiernos como los de Estados Unidos que quieren. El libre mercado lo quiere que se aplique en Argentina. Ahora, cuando vos querés introducir algún producto en Estados Unidos, como los famosos limones de Macri, 2 millones de barreras de aranceles. Claro, te ponen aranceles. ¿Por qué? Porque entonces hay determinados productos o industria que hay que proteger. No se puede decir todo es libre comercio, porque si no, estamos destruyendo. En un momento hacían el número, cuando estaba Alberto Fernández, de todas las empresas que se estaban yendo. Sí. Ahora ni se van porque quedan destruidas. Estaban preocupados por eso, sí. Claro, te sumaban esta, aquella. Bueno, vos fíjate que las únicas empresas que vienen son de ropa de alta gama. ¿Para quién vienen?
para el empleado común. Para los caputos que compran ropa afuera. Claro, ¿no? para facilitarle que no tengan que comprar Claro. afuera y compren ahora en Argentina. Bueno, Exacto. ese tipo de situación. Pero aparte, la economía de Estados Unidos se está broquelando. Estados Unidos no está dejando entrar nada. De hecho, nosotros que le vendíamos los caños sin costura a Estados Unidos para los gasoductos, los oleoductos, hoy no están produciéndose. Y encima Argentina, para el gasoducto, en la terminación del gasoducto norte, los caños se los va a comprar a China ahora. Por eso, ayer Tenaris despidió 150 empleados. Porque se puede traer de afuera. Don Chatarrín, Sin que privilegio. se hace el bueno, que yo mira, siempre vos digo, tenés- se muere tanta gente buena y hay algunos que siguen viviendo gratis. Pero bueno, es un pensamiento mío y me hago cargo de eso. Yo Ok. lo que digo es lo siguiente, vuelvo a repetir, la élite económica de este país no nos está sirviendo, porque no nos está teniendo en cuenta a nosotros. Lo único que está teniéndonos en cuenta para absorber los recursos que nosotros le podemos dar hasta que no nos quede ninguno. La verdad. Y los trabajadores somos la mayor cantidad de habitantes de este país. No tenemos conciencia social de que somos trabajadores. A mí me parece una locura. Tendremos nosotros que solucionar un montón de errores y de cosas que habremos hecho mal. Pero a ver, el defender los intereses del colectivo, yo creo que no es algo que hayamos hecho mal. Yo creo que tenemos que volver a tomar conciencia de que los que generamos riqueza somos los que tenemos que tener por lo menos la mitad de los beneficios que produce este país. El 50-50, por lo menos eso. Bueno, Yo- no, perdón, Dani, si querías completar. no, Yo es lo que quiero decir. quería Yo- agradecerle por haber venido y preguntarte, Gabriel, ¿cómo se sale de esto después? Digo, A ver. cuando no esté este gobierno, Lo que sucede es que Se yo puede no estoy tan convencido de que se vaya rápido. Bueno, Claro. las últimas elecciones cambiaron drásticamente entre las de la provincia y las de la sí, nación. en un mes. Bueno, no le pongamos fecha, pero digo, si viene otro gobierno, cuando venga otro gobierno. Y bueno, pero si ¿Qué- este modelo se legitima con una nueva elección, sea el que sigue, se va a profundizar. Lo que debemos tener en cuenta es qué tipo de gobierno queremos, para qué lado queremos. Entonces pensemos en nosotros y en el de al lado también, no solo en que este gobierno nos va a hacer viajar o vamos a poder comprar dólares, No, ya, porque hoy sí. podemos comprar dólares, pero los Sí, que están sí. en el Mundial de Estados Unidos no es gente de clase media. Totalmente coincido con tu mirada. No son trabajadores, Se la nota, mayoría no. tampoco. Se nota que no está la popular ahí. Pero claro, No está el trabajador ahí. entonces eso debemos ver, hacer una mirada introspectiva y también analizar hacia atrás qué tan mal estábamos y qué tan mal estamos ahora. También exigirle, a ver, si mañana es un día un gobierno peronista como el que yo quiero, bueno, exijámosle. Sí, y tratemos de que los que no queremos que están y que están sospechados de corrupción y demás, que no estén. Sí, nada, viste, no podemos salir porque un tema lleva al otro. Claro. Nos impusieron como que la exigencia estaba mal, me parece, ¿no? Culturalmente, el que exige está mal visto. Es ¿no? verdad. Digo, es otra construcción, digo, todas las Sos un construcciones. negro problemático. Negro Si problema. vos empezás Claro. a discutir el sistema, los que están haciendo cumplir el sistema, no, este es un negro problemático, es un negro villero. Sí. Te denigran para hacer creer que vos sos mala persona. Pero el que tiene mala persona es el que está enfrente. Porque el que me está haciendo vivir mal no soy yo, es el otro que toma las decisiones. Yo- Y lamentablemente, cuando sí. otro toma las decisiones por vos, no toma las mejores decisiones para vos, toma la mejor para él. Y eso es lo que estamos viendo. A ver, ¿cuántos se salvaron solo en este caso? Yo no conozco a nadie. No conozco a nadie de mi círculo, y mirá que mi círculo es muy grande, que esté mejor. Bueno, Yo no veo a nadie que esté mejor, Creo que es un buen ejercicio ese también, ¿no? claro. Es que Miremos a debería... nuestro alrededor, no miremos nosotros, miremos a nuestro alrededor, toda nuestra Tal familia, cual. los más cercanos, amigos. Tal cual, sí, Me parece porque que es un nosotros gran tenemos ejercicio. que plantear eso, ver al vecino, ver al de al lado, te puede gustar más, menos, no sé,
no votás convencido, pero votá a aquel que sabés que tiene una mirada favorable hacia el trabajador, hacia aquel que quiere progresar, porque si no siempre estamos cayendo en esta disyuntiva de que nosotros somos todos chorros y todos los claro, leales y los legales. puros somos nosotros, los chorros son los otros, ¿no? Claro. Y ahora está visto que en realidad es la persona, ¿sí? Hay corruptos en todos lados, pero no son solo en una sola bolsa, los agrupamos todos y ya los sacamos. Por eso la alternancia viene bien también. Claro que sí. Y en todas las organizaciones, en el gobierno, en la que quiera. ¿Por qué? Porque el que viene debiera auditar al anterior. Porque entonces vos también te vas a cuidar de no hacer algunos chanchullos, porque acá se muñequea todo. Claro. Es verdad. Sí. Todos sabemos, Sí, todos conocemos gente. Cuando están en el poder, que cambia, que se cambia. Eso es para todos, parece, ¿no? Pero claro. Cuando se llega al poder. Entonces, y está muy bien eso de la alternancia. Ahora, en algún momento, lo que hizo debe haber algunas cosas que están bien hechas. Bueno, esas sostengámosla. Vayamos por lo que hizo mal. No vamos a dilapidar todo, vamos a sacar todo y arrancamos de cero. A ver, yo pongo un ejemplo. Alfonsín empezó con la famosa bolsa del pan. Sí. El Programa Alimentario Nacional. Sí. La verdad que lo que tenemos que lograr es que esa gente reciba un paliativo y también dé una contraprestación. Hay que formarlos, ¿sí? Porque cuando se habla de educación, se habla justamente de eso, de valorizar, conseguir o mejorar por mi propio esfuerzo, y cuando no puedo, el Estado tiene que estar presente y tiene que ser una muleta. Lo que no puede ser es que te lleve toda la vida y te resuelva esa situación. Excelente. Que cuando escucho también, pero mirá, aquel recibe un subsidio, a mí me gustaría, no. A mí me gusta hacer lo que yo hago, no vivir de un subsidio. Porque habrá gente que sea el subsidio un fin en sí mismo, pero la mayoría lo recibe como un paliativo. El argentino es laburante. Claro. El argentino es laburante. Pero tiene que haber trabajo para poder trabajar. Tal Claro, cual. exacto. Mirá la cantidad de planes sociales que hay hoy. Sí. La mayor cantidad de planes sociales en la historia de la democracia argentina. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay trabajo en un principio, Sí. que no hay conciencia social en un segundo grado, y que la gente no tiene la posibilidad de hacer lo que sabe hacer porque no es productiva, porque no hay dónde producir. O sea que no hay trabajo. Exacto, sí, destruyeron. Qué poquito. Andá a decir bueno. esto en otro país del mundo. Chacabuco, no nos vayamos muy lejos. Textil por historia. Sí. Con talleres. Es más, con- nuestra madre hacía vestidos de novia, así Bueno, que es verdad. imagínate vos si lo sabemos. ¿Y ahora? Pero porque está todo destruido. ¿Sí? A ver, y volviendo al tema de la reforma laboral y de si deben estar registrados o no registrados, yo entiendo que a la pequeña y mediana empresa el Estado lo tiene que de alguna manera asistir. ¿Sí? Bien, Porque sí. vos podrías plantear que no paguen aportes, lo pone el Estado, ¿no? Porque Sí. ¿por qué el trabajador tiene que ser el que soporte esa carga? Que lo soporte el Estado, le das, 5 años a la pequeña y mediana empresa, desde que se registra, cumple ese plazo y ya sabes si tiene viabilidad. A partir de ahí te largo la mano y vos tenés que seguir trabajando y tenés que registrar y pagar los salarios que corresponden. No nos podemos ir, porque esto también es un punto. La cantidad, el empresario o el dueño de un negocio, de un pequeño local, también se queja de ¿Seguro? la cantidad de aporte que tiene que hacer para una persona en blanco. Es verdad. Y eso es una Y realidad impacta también. casi el 50%, ¿sí? ¿Y qué siente también? Que no recibe nada del Estado. Pero a mí me pasa, yo pago ingresos brutos, Sí, ¿no? sí. Y tengo X cantidad de dinero a favor de ingresos brutos. Ahora, solo lo puedo descontar de ingresos brutos, no lo puedo descontar de patente. Claro, que sería. Que es algo que generé yo. Claro. Que lo tengo pago y tengo un crédito a favor, pero solo, ¿entendés? Sí. Entonces hay que hacer una ¿Y modificación. por qué, lo último, por qué no quieren fomentar esto, ¿no? El empleado en blanco. A ver,
Digo, por eso digo. Es recaudatorio, pero se puede recaudar más si hay más personas en blanco todavía. Pero claro. Con menos aportes, ¿no? De cada uno. Por eso digo que debiera asistir el Estado, porque es verdad lo que vos decís. Yo tengo un kiosco, un comercio en el barrio, ¿sí? Y tengo 1 o 2 empleados que no le puedo pagar porque si los pongo en blanco, sé que tarde o temprano me va a caer un juicio laboral que por ahí son 20, 30 palos, lo que sea. Estás con, claro. Me destruye el negocio. Sí, estás con la soga al cuello porque no lo puedes poner en blanco. Pero que el Estado dé esa posibilidad. Entonces, te hace el Estado los aportes o te condona que los haga para que vos tengas también los aportes. Entonces, te da la posibilidad... Perdón, yo golpeo la mesa y están... Se mueve. Hay una cámara que está acomodando la cámara. Perdón. Me volvimos locos. La idea es justamente esto, de que el empleado, sea empleado de cualquier comercio vecinal, pueda tener sus aportes, el Estado haga esos aportes, después de 5 años diga, esto por lo menos lo pienso yo, seguramente hay variables que a mí se me escapan, obvio, porque yo soy abogado, no soy economista y hay un montón de variables que por ahí no tengo en cuenta. En 3 años vas a poder, o en 5. Claro, pero una vez que se estabilizó, bueno, macho, ahora corre el riesgo empresarial vos. Yo ya te asistí 5 años, a partir de ahí vos sabés si el negocio es viable o no. Claro. Totalmente. Bueno, agradecerle. Podemos hablar. Sí, podemos hablar un montón. Nos quedamos sin tiempo. Son 12 menos 7. Ya estamos. Nos llevó buena parte del programa. Agradecerle a los dos, Gabriel y Daniel Silva. La verdad que ha sido un gusto tenerlo acá. Dale, para mí, como siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, y queda abierta para alguna otra consulta si los radioescucha y los streamers tienen alguna otra consulta para venir en otra oportunidad y contestar. Los oyentes saben que vos cada un tiempo estás viniendo. Sí, cada 15 días estoy viniendo, pero bueno, por si alguno tiene alguna pregunta específica para Gabriel, nosotros podemos volver y responder a eso. Excelente. Y el último regalito de parte nuestra para ustedes, yo sé que son rockeros, Rolling Stone y YouTube, nos vamos con esto, un tema para cada uno. Para cerrar el miércoles. Cerrar el miércoles. Painted Black primero Rolling Stone y después vemos qué ponemos de YouTube. Gracias. Gracias a ustedes.